Muy buenas noches en una nueva edición de Haciendo Historias. Este programa que usted lo ve a través de Gigaret en la ciudad de Corrientes, Resistencia y demás canales locales de la empresa Gigaret, y también a través de YouTube, que creo que va a ser un programa muy interesante. Va a ser un programa muy esclarecedor en muchas cosas. Primero saludo a mi compañero, el doctor Dardo Ramírez Bracci. Doctor, buenas noches, es un gusto estar. Buenas noches. Bueno, la verdad, hoy estamos en un lugar que usted dirá, ¿dónde están grabando? Porque normalmente lo hacemos en el Museo de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal. Bueno, hoy estamos en la iglesia Jesús Nazareno, acá por la calle Pellegrini, en la ciudad de Corrientes, y nos trae aquí a este magnífico edificio, esta espectacular iglesia, nos trae la presencia de un documentalista que hace muchos años viene registrando y documentando el trabajo de los jesuitas, no solo en la región, sino en toda América. Está con nosotros el señor Sergio Rasco. Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias primero por acceder a nuestra invitación, y la verdad que para nosotros es un lujo, un honor tenerte y contarle a la gente que has hecho ya, sos documentalista, periodista, y has hecho 18 documentales en el tema que se refiere a los jesuitas. Sí. Bueno, yo soy documentalista, o sea, realmente estudié cine y periodismo, y todo eso lo combiné para lo que es el trabajo documental y el relevamiento documental, aplicado en este caso hace más de 27 años en las misiones jesuíticas en América, como bien dijiste. Entonces empezamos realmente, bueno, con hacer el reconocimiento de terreno primero, ¿no? Hablo del año 88, 89, ahí empezamos. Y bueno, empezamos a hacer toda esta zona de Corrientes, Misiones, Paraguay, Brasil, y nos adentramos en el tema jesuítico. Y yo, bueno, fui aprendiendo con los años también la historia de los jesuitas, ¿eh? Yo no tenía mucha idea, cuando yo empecé con esto no sabía ni quiénes eran los jesuitas. Vamos a contarle a la gente que nosotros, después de este diálogo con Sergio, intercambio acá con Dardo, que aparte de todas las cosas que usted ya conoce de Dardo, es el presidente de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, vamos a proyectar una de las documentales de Sergio, que se llama Paracuaria, que es la que explica de mejor manera lo que fue el trabajo jesuita realizado en toda nuestra región. Brasil, Misiones, Corrientes, Paraguay, lo que fue la provincia jesuítica. Impresionante, la verdad, el documental. Bueno, Dardo, un tema más que interesante. Es apasionante porque el contexto de las misiones jesuíticas en el marco de la región adquiere dimensiones gigantescas, no solamente por la obra en sí de la evangelización y de la construcción de pueblos, sino el impacto que el rol de que la misión, los jesuitas, han tenido en la construcción del Estado. Porque en el imaginario creemos que la idea de las misiones fue solamente una cuestión artística, de repoblamiento, de evangelización, pero hay una idea política detrás de todo eso, de crear una idea de Estado y de organización institucional dentro de las misiones que llevaron adelante los jesuitas. Eso por un lado. Y por el otro, que la Compañía de Jesús fue una de los genes de la transformación de poner límite al absolutismo del Estado a través de los pactos políticos y la idea de Juan de Mariana, de Victoria, de Francisco Suárez, aquellos que le fijaron el límite al absolutismo. Es de una importancia cabal para el siglo XVII y el siglo XVIII la comprensión de la idea jesuítica. Aparte hay algo, Sergio, que vos, primero me gustaría que le contemos a la gente cómo es el trabajo simple, porque no tenemos mucho tiempo, pero sí para que la gente entienda cómo funciona desde que vos decidís llevar adelante una investigación, por ejemplo, en una localidad, en una misión donde están las ruinas, donde estuvieron asentados los jesuitas. ¿Cómo es el proceso para llevar primero la primera parte de la grabación y después seguimos avanzando con esto tan interesante que se ha dado? Sí. Yo voy a comentar una pequeña anécdota para entrar en esto.
yo estaba en México, en Sonora, filmando, y los mexicanos, los historiadores mexicanos, me dijeron, ¿no tenés nada hecho sobre Paracuaria? Y ese fue el resorte que yo dije, no, yo termino, o sea, estuve haciendo 4 o 5 documentales sobre México. Sí. Y de ahí dije, bueno, listo, vuelvo, 2014, empiezo el proyecto Paracuaria, y en ese momento yo lo que hago es esto, trato de complementar entre entrevistas a historiadores, a investigadores, a veces musicólogos también, antropólogos y a la gente del pueblo. O sea, el cronista municipal, como lo llaman en otras partes, ¿no es cierto? El cronista municipal, que es el tipo... Lugareño. El lugareño, ¿no es cierto? El lugareño. Y fundamental, ir al lugar. Armo enseguida un viaje. Digo, bueno, yo antes de escribir, yo nunca... El texto lo escribo después. Yo tengo un formato bastante atípico, muy atípico. Primero haces la recolección. Yo junto y grabo el material de todo lo que puedo, todo. Voy a Paraguay, hago un mes en Paraguay y me grabo todas las misiones, todos los museos, hago entrevistas y bueno, eso es una parte. Hago lo mismo en el sur de Brasil, hago lo mismo aquí en Argentina, en Corrientes y en Misiones, que fueron también 2 etapas distintas. Con todo eso, visualizo las entrevistas y digo, bueno, a ver, ¿qué falta decir acá? Y ahí, en función de eso, escribo el texto que completa por ahí ubicaciones geográficas o cosas que yo quiero decir que no dicen los entrevistados o cosas que uno aprende cuando está viajando y dice, bueno, y saca una conclusión de decir, esto realmente fue porque, bueno, entonces esas conclusiones yo las escribo al final. Tengo sí una cosa que es como un hilo, una estructura, sí me armo antes de viajar, que es o cronológicamente cómo fundan los pueblos, eso yo lo tengo armado, pero el fino yo lo termino haciendo ya en lo que es la edición, visualizando el material. Una columna vertebral y después más o menos la seguida. Y después, ahora después hay veces que grabo la locución. Tengo la locución y esa misma locución a veces le altero el orden, o sea, y voy entrelazando los entrevistados van dando pie a la locución y la locución se va entrelazando con los entrevistados. Eso le da una dinámica y un movimiento al documental que lo hace más llevadero. La verdad que yo lo vi Paracuaria por recomendación de un sacerdote jesuita, el padre Néstor Mansur Fleita, que hoy no está allá en Corrientes, está en el Uruguay, y la verdad que vale la pena. Lo vamos a ver, por supuesto, en el programa, pero antes quiero ahondar un poquito en esto que realizaron los jesuitas. ¿Vieron en esta zona en América, Sergio, cuánto tiempo? Aquí en lo que es Paracuaria, 160 años. 160. Desde se funda 1604, ¿no? La provincia jesuita del Paraguay, y los expulsan en 1767. Por eso en América es donde tuvieron más cantidad de tiempo, más continuidad para que los jesuitas tengan realmente una comunicación con los guaraníes. Los guaraníes pudieron aprender, o sea, y fueron generaciones, ¿no es cierto?, de guaraníes que... Claro, hubo guaraníes 60 años pasan varias generaciones. Hubo guaraníes que nacieron en la misión. Ese mito de que los guaraníes, que eso es fantástico en la película La Misión, que cuando expulsan a los jesuitas, cuando se van los jesuitas, los guaraníes vuelven a la selva. Eso es impensado, porque los guaraníes que quedan, todos nacieron y se formaron en una misión, no conocen la selva como hábitat. Pueden ir pero ya no era su hábitat, ellos nacieron en una misión, algunos, ya los últimos, son generaciones totalmente guaraníes misioneros se llaman. Y hay un gran valor, sí, doctor, comentando a esta cuestión de que realmente los jesuitas incorporaron, incluyeron a los guaraníes en estos pueblos de indios, que los transforman dentro de una cosmovisión distinta, donde ellos tampoco pierden su identidad y su forma de ser, respetando la identidad, la propiedad común de la tierra, la cosmovisión de su existencia. Los jesuitas le dan un marco político institucional dentro de cada uno de los pueblos. Se produce un mestizaje institucional, incorporan el autogobierno a través del cabildo. El cabildo indígena
en donde los jesuitas enseñaron a generar justicia con las costumbres y los valores de los propios pueblos, pero dictaminando justicia con la propia institucionalización del derecho indiano. O sea que hubo los un cabildos respeto a los valores culturales de cada una de estas tribus indígenas, desde sobre luego, todo las guaraníes, que fueron la parte más importante. Se va a producir un mestizaje institucional con el aporte indígena y el aporte del derecho indiano. Se va a configurar esa cosa distinta que no se va a dar en otro lado. ¿Cómo podemos explicar que un pueblo jesuítico se gobernaba por los propios caciques indios a través de los cabildos indígenas? Eran estos cabildos que hacían justicia, hacían gobierno, hacían república, como decían, labraban sus propias actas. Eso va a generar dentro de la identidad de estos pueblos una prosecución y una transformación, que dejan de ser esos pueblos de la selva para transformar otra cosa que, como bien dice acá el director de la película, jamás pudieron volver a la selva. Tuvieron que incorporarse a nuestros pueblos, y esos son los restos guaraníticos de estos pueblos, nuestros pueblos del interior, y nuestra costumbre guaranítica que está inserta en esa identidad cultural de aquellas misiones. Incluso hay 2 documentales más que también las vamos a pasar después por el canal, sobre Loreto y sobre San Miguel, trabajos también que realizaste. Sí, eso fue como otro premio, porque termino de hacer Paracuaria y me surge, Alfredo Poenitz, otro gran historiador también de misiones, él fue el que me dijo: vos tenés que conocer Loreto y San Miguel, que ese es el legado jesuítico actual. Bueno, entonces me motivó realmente, fui a los 2 pueblos varias veces, filmé las fiestas patronales, bueno, y fue un trabajo en terreno, pero importantísimo, porque era ir a las casas de la gente a ver sus altares personales. Fue fuertísimo. Lo de Loreto y San Miguel es apoteótico, porque estos pueblos, a principios de la década de 1830, durante el gobierno de Pedro Ferré, son ellos quienes optan por la correntinidad. Claro. Son los pueblos de Misiones. Loreto y San Miguel son pueblos que vinieron corridos durante años por la ocupación brasileña a estos territorios y acamparon en esta jurisdicción cerca de Corrientes. Y durante la década de 1830, el año 31, 32, durante el gobierno de Ferré, son estos pueblos que, de común acuerdo, su propia voluntad, los cabildos de Loreto y San Miguel, optan y deciden incorporarse a la provincia de Corrientes. Mirá vos, no sabía eso. De ahí comienza esta fusión en donde estos pueblos, por opción, son correntinos. Qué importante. Es muy interesante, porque eso voy a contar un poco más para que la gente también entienda, porque eso sí lo van a pasar en algún momento, pero son, hay dos ataques de Gaspar de Francia, de Paraguay, y Chagas Santos de Portugal. Esos 2 avances destruyen las misiones. En esa destrucción de las misiones, los caciques toman las imágenes y algunas pertenencias y se van con su gente hacia lo que serían las estancias jesuíticas, hacia Ituzaingó, a lo que es el Zanjón de Loreto. Entran por ahí y después llegan a la loma de Yateguú. Esto es 1817. Ahí fundan Loreto, se queda el Blas Chapay, un cacique, y otro cacique sigue un poco más hacia los Esteros de Rivera y funda San Miguel. Así que las imágenes, las tallas en madera que hay ahora en esos 2 pueblos son de las misiones jesuíticas originales, o sea, son 2 joyitas. Y además de eso, la identidad de esos pueblos está con esa gente. O sea, la gente de Loreto y la gente de San Miguel tienen sangre guaraní pura, o sea, realmente, eso es lo más importante. Así es. Eso es realmente, a mí me emociona contarlo, porque la verdad que... Por supuesto, porque aparte estoy seguro que hay muchísima gente, como siempre digo, yo primero hago mi mea culpa, que no sabemos todas estas cosas de nuestra propia provincia, nuestra propia historia. Sergio, a vos te tocó, como en este caso de Loreto y San Miguel, recorrer todas las misiones de la Paracuaria. De la Paracuaria. De la Paracuaria. ¿Cuál fue el denominador común que tuvieron esta misión de la Compañía de Jesús cuando vienen a esta parte de América? Hay algo muy importante, que en todos los pueblos, los que tuvieron
la palabra y realmente la decisión de los lugares geográficos fueron los guaraníes. La elección del lugar. La elección del lugar, eso fue total. O sea, los jesuitas, hay que tener en cuenta esto. Los jesuitas cuando vienen, por cada misión son 2 jesuitas. 2. Y un promedio de 4.000, 5.000 guaraníes. Entonces, eso también habla de que realmente si esos guaraníes estaban en una misión era porque querían. Ahí siempre de puerta abierta. Siempre hay un mito, ¿cierto?, que los jesuitas obligaron a los guaraníes, o bueno, hay cantidad de leyenda negra, pero uno va por la leyenda del medio, no ni la dorada ni la negra. Sino, yo trato de ser lo más, de contar las cosas buenas y las cosas malas, pero hay una línea que va por el medio, que es la línea histórica. Y los jesuitas lo que hicieron es eso, recurrieron a los que más sabían para instalarse y ubicarse. Entonces, siempre los asentamientos de las misiones están en lugares más elevados y con agua, con un río cerca. Eso es el común denominador en todos lados. En todos lados. En todos lados. Y después lo que es el modo de ser guaraní, el tecoá y todo eso tiene tanto que ver con la evangelización y con las ideas del cristianismo, que eso fue también un poco la fórmula de por qué los guaraníes tuvieron tan buena comunicación con los jesuitas. Especialmente por eso, o sea, la generosidad, el compartir. O sea, el guaraní tiene una manera de ser, eso, el tecoá, de compartir con el otro, todo. O sea, eso de trabajar, por ejemplo, el tupambaé y el amambaé en las misiones, que se trabajaba toda la semana para la comunidad y un día tenían para cada una del grupo familiar, tenían un día para trabajar para ellos. O sea, hay un montón de cosas que, digo, ahí empezó el cooperativismo, o sea, hoy creo que es el día de la cooperativa, así que, pero digo, ahí empezó realmente el tema de entre todos nos ayudamos todos. Y todos mejoramos. Y todos mejoramos. Y todos mejoramos. Qué importante eso. Ahí hay una pervivencia de lo que el valor indígena, porque eso era un legado de los propios guaraníes de no conocer la propiedad privada y sino el bien común de todos. Los jesuitas lo toman, generan un mestizaje y esa idea, ese valor pervive con el tiempo y lo instalan, lo institucionalizan dentro de las misiones. Yo creo que esa pervivencia también de los valores culturales guaraníticos, jesuíticos, está latente en muchas de las conductas y en el quehacer del criollo, del correntino y del misionero que no extinguió aquellos valores, sino aún más los hizo propios. Vos sabés que es muy importante esto que estoy escuchando, porque muchas veces tendemos a pensar de la manera facilista. Pensamos, cuando hablamos de los pueblos indígenas, de los indios, como que eran tribus sin cultura, salvajes. Nada que ver. Los guaraníes tenían muy organizada toda su tribu. Incluso siempre cuento el caso que me contó una amiga, la Rubia Meana, que estudió mucho tiempo el tema de los guaraníes, que por ejemplo, si una pareja quería casarse, tenían permitido convivir un año. Tenían permitido convivir un año y probar, digamos, si la pareja funcionaba. Si la pareja no funcionaba, cada uno se iba por su lado, y si la pareja funcionaba, continuaba. Entonces, ¿qué pasaba si en ese año, por ejemplo, tenían un hijo? Bueno, el hijo era adoptado por alguno de los abuelos, no había ningún conflicto, no había ningún problema. Fíjense, compárenlo con la sociedad actual, compárenlo con la sociedad actual. De repente, cuando una pareja decide convivir y tiene un hijo, el hijo se transforma muchas veces, en un problema. Fíjense cómo resolvían los jesuitas sin conflicto una cosa natural. Bueno, nosotros, Sergio, tenemos, ¿cuánto tiempo nos queda, señor director? Rápidamente usted, 5 minutos. Así que quiero aprovechar estos 5 minutos para que vos invites a las personas que están del otro lado, en su casa, qué es lo que van a ver. Vamos a ver hoy una primer parte de 30 minutos y en el próximo programa vamos a ver en lo que queda el documental. Así que yo le sugiero que no se levante, no se pierda detalle, porque este material que usted está por ver
es producto de mucho tiempo de trabajo y la verdad que está muy bien hecho. Sí, yo quiero decir esto, van a ver los comienzos desde la fundación de Asunción, o sea, desde que estaban los guaraníes solamente, sí. ¿no? O sea, que estaban los guaraníes. Y cronológicamente todos los episodios que van sucediendo previos a las misiones, hasta cuando se funda la Compañía de Jesús. O sea, hay varios acontecimientos para que la gente que no sabe entre en ese tema. Después, cómo los jesuitas primero llegan al Perú, y en Perú ellos tienen el primer encuentro con los indígenas, y eso en Juli, en Perú. Ahí ellos tienen como su primera experiencia los jesuitas. Ese es el modelo. De ahí lo bajan a Paracuaria. Entonces, es muy importante eso porque nunca se contó eso. Yo lo que trato de hacer en este documental y en todos, pero especialmente en este, es despejar todas las dudas y las confusiones que hay con el tema de las misiones jesuíticas. En varios acontecimientos, a veces se mezclan un poco las fechas, las batallas guaraníticas, no se sabe muy bien qué fue el Guairá. O sea, entonces mi tarea, que fue bastante ardua, en este caso fue ser lo más didáctico posible, que la gente entienda, ¿no es cierto?, todos los periodos que fueron pasando, y bueno, y después dejarse llevar, porque yo le doy muchísima importancia a la imagen, como cineasta que soy, a la música, así que hay momentos para disfrutar, porque no quiero cargar con tanta cantidad de palabrerío y de gente hablando. O sea que yo lo que les diría es que lo disfruten, realmente que disfruten y que entren en el clima de lo que fueron las misiones jesuíticas en Paracuaria, la provincia jesuítica del Paraguay. Antes de irnos a ver la primer parte del documental, ¿por qué se fueron los jesuitas? Primero vos y después Sergio. Hay una... ¿Por qué no hay un criterio. Los jesuitas fueron expulsados paulatinamente de diversos sectores de Europa, de los reinos de Europa, y por último, en el reino de Indias, van a ser expulsados por los Borbones, en donde hay diversos factores. Algunos hablan de cuestiones económicas, otros factores estrictamente institucionales, otros políticos. Yo me inclino por lo político. ¿Eran una competencia? Eran una orden en donde cuestionaban en cierta manera el absolutismo, cuestionaban el poder absoluto, y al cuestionar el absolutismo en el orden político generaban incomodidades, inconvenientes en aquel despotismo ilustrado que se estaba construyendo, en donde el Estado era casi omnipotente. Cité en un momento del programa las ideas de Mariana, de Victoria, de Francisco Suárez, que dentro de la escolástica española crearon a través del pacto político el límite al rey, que el rey no podía hacer lo que quería, porque el rey que hacía lo que quería generaba un tiranicidio, como decía Suárez, y ese era el límite que los jesuitas, la idea de la escolástica, le planteaban al poder político, y en aquel momento esto incomodaba. Sergio. Sí, yo coincido con lo que él dice, pero voy a aportar una parte que a mí siempre por eso es un tema muy... Se han escrito muchos libros sobre el tema, pero hay una cosa muy interesante que tiene que ver con ese cambio, ¿no es cierto?, donde llega la ilustración, ¿no? O sea, llega el despotismo ilustrado. Entonces, los jesuitas vienen con todo, desde el Concilio de Trento, vienen con el barroco. El barroco es la pasión y es realmente lo más visceral, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los jesuitas. Y la ilustración viene, o sea, con la razón, ¿no? O sea, yo digo esto, de la pasión que tenían las misiones y el respeto al indígena y a las lenguas, viene la ilustración, que es todo lo contrario. Quieren eliminar las lenguas originarias en cada uno de los pueblos guaraníes y de los pueblos indígenas, o sea, directamente, y es la razón. Prima la razón, realmente todo es totalmente lo opuesto. Entonces eso no podía convivir jamás. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, realmente hay que eliminarlo. Carlos III dice, acá está el decreto, se acabó. 1767 expulsan a los jesuitas, y bueno, después en el destierro de los jesuitas tienen algunos textos maravillosos,
que han ido, por ejemplo, el padre Clavijero en México, en Bolonia, escribe la historia antigua del México, que es el antecedente de la nación mexicana. Mirá vos. Bueno, a disfrutar, agradecerte, Sergio. No, yo soy el agradecido por esta invitación y realmente que la gente pueda compartir este material mío es un gusto realmente para mí. Agradecerte por el trabajo que haces, por tu predisposición hoy para estar con nosotros, para que la gente te conozca. No es el único material que vamos a disfrutar de él. Si Dios quiere, en el canal y en el programa vamos a seguir mostrando material de Sergio Rasco. Acuérdese, porque en una de esas ganamos un Oscar, alguna cosa así, y vamos a ser un poco partícipes, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Dardo Ramírez Bracci. Nos volvemos a ver en 7 días para ver la segunda parte de este precioso documental que es Paracuaria. Los guaraníes venían de la gran región amazónica en busca de la denominada Tierra sin Mal. La gran migración se estima que comenzó hacia el año 2000 a.C. Caminaron en busca de ese paraíso y bajaron hacia la cuenca del Plata. Se asentaron en las márgenes de los ríos, habitaban en casas comunales, reunidas alrededor de un espacio o plaza, formaban un poblado o tecoá. Porque el concepto de tecoá no es solamente el concepto de aldea. El tecó en guaraní es el modo de ser, el modo de producir, el modo de vivir, junto con el otro. O sea, era una relación entre el tecoá y el tupambaé, el sistema de reciprocidad vigente y vivido dentro de la propia aldea. Ellos vivían en un sentido de reciprocidad. Yo estuve 3 veces con parcialidades guaraníes y creo que el último que toca algo es el cacique. Todos comen exactamente igual, todos se reparten igual, comparten todo. Lo otro, el afecto hacia el niño y hacia la madre. Cuñá, por ejemplo, Cuba es lengua, Iñá es nuestra lengua, porque la madre era la que transmitía la lengua a los chiquitos. Sus fiestas son también, que no son fiestas por ser fiestas, sino siempre comienza sus ñembo, ellos que son sus rezos, danza. Sería largo ya hablar de antropología guaraní, el padre Meliá lo sabe mejor que yo. Los guaraní
tiene una espiritualidad muy antigua, pero diría yo muy cercana para la comprensión y los ideales, incluso utópicos, que nosotros tenemos. Y el famoso mito es bien conocido, el mito de la tierra sin mal. Pipa y ese es violín. Es una religión de Ñanderú, la de los guaraní, de nuestro padre. Respeta nuestro Dios, Ñanderú. Juan de Salazar de Espinosa formó parte de la exploración de don Pedro de Mendoza, el primer adelantado del Río de la Plata. Partió desde el fuerte real de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, en busca de Juan de Ayolas. Remontó el río Paraguay y el 15 de agosto de 1537, en la bahía habitada por los carios, en las barrancas del río Paraguay, fundó el fuerte de Nuestra Señora de la Asunción. La primera catedral, la Encarnación. Y allí está tanto la celebración a Nuestra Señora de la Encarnación, que es el anuncio de Dios por medio del ángel a la Virgen que vendría a su Hijo. Pero el documento oficial dice que la ciudad de Asunción se dedica al patrocinio de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces estamos en la Catedral Metropolitana de la Santísima Asunción, el lugar simbólico que desde la fundación de la misma en el año 1537 representa el símbolo de la madre de ciudades, porque de aquí fueron toda la colonización, todos los descubrimientos y fundación de nuevos pueblos. Cuando se fundó Buenos Aires, quedó de madre de todas las iglesias. En el año 1540, el Papa Paulo III aprobó en Roma la creación de una nueva orden religiosa fundada por Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús. Los jesuitas llevaron su acción evangelizadora primero por Europa y continuaron por Asia, África y América. Entre 1540 y 1542, Álvar Núñez Cabeza de Vaca recorrió a pie desde Santa Catalina, en las costas de Brasil, hasta Asunción. En esa travesía divisó las cataratas del río Iguazú. Y las bautizó como Saltos de Santa María, nombre que fue reemplazado por su primitiva denominación en guaraní, Iguazú, que significa aguas grandes. En 1549, el jesuita portugués Manuel de Nóbrega llegó a San Salvador de Bahía. En 1553 se constituyó la provincia jesuítica del Brasil, la primera del continente americano, y el 13 de julio de 1553 llegó el padre José de Anchieta. Desarrolló su labor pastoral en contacto con los indios tupí y se los llamó el apóstol de Brasil. El rey Felipe II, en 1567, le pidió al entonces tercer superior general, padre Francisco de Borja, designar a sacerdotes para fundar en 1568 la provincia jesuítica del Perú. La iniciativa de las misiones es una iniciativa innovadora para los jesuitas.
en términos de la visión que tenían cuando llegaron al Perú en el último tercio del siglo XVI, y se encuentran con la formación de los electos, la formación de aquellas personas que tendrían un peso dentro de la sociedad, es decir, volcar su tarea fundamentalmente educativa, formativa. En este sentido, los jesuitas adoptan el planteo habitual, que es el que llaman de las entradas, es decir, salen del colegio o de lugar de residencia hacia donde están los grupos indígenas misionando, es decir, actuando en la difusión del Evangelio. Hacia fines del siglo XVI, el virrey Toledo del Perú se encuentran con el problema de la necesidad de concentrar a los indígenas. Se genera una política que se llama la política reduccional, reducir, concentrar a policía, es decir, a control, a polis, a ciudad, en una zona privilegiada que era el altiplano peruano, donde las comunidades indígenas aportaban directamente a la corona, es decir, no estaban sujetas al sistema de encomienda. El virrey quería que eso funcionase de una manera efectiva, con un control firme de una orden religiosa. Le habían fracasado algunas de las otras órdenes religiosas, entonces convoca a los jesuitas. Y los jesuitas les dicen que no, que ellos tienen un sistema de transmitir o difundir el Evangelio, que es a través de la educación y a través de las entradas que realizan como complemento de esto para ayudar a la campaña con los indígenas. Esto genera un debate fuerte y inclusive el virrey Toledo escribe al rey diciendo que se lleve a los jesuitas que no sirven para lo que hay que hacer en América. La mañana de San Juan apenas arboreaba, caían piedras gloriosas. Después de una larga negociación y atendiendo a algo que era sustancial al proceso educativo, que era el conocimiento de las lenguas indígenas, los jesuitas aceptan tomar un pueblo modelo como un laboratorio de idiomas, donde mandarían a los jesuitas a ir practicando los idiomas indígenas, fundamentalmente los 4 idiomas de la región: el quechua, el aymara, el puquina, que se hablaba en la zona del lago Titicaca, y el mojos, que se hablaba en la zona de la selva. Los jesuitas aprenden allí los enormes conflictos que tiene la relación con el mundo indígena. Y finalmente van a negociar, dado que en esa zona los indígenas estaban sujetos a la mita, es decir, ir a trabajar 3 meses a las minas de Potosí. La mayoría de ellos o moría en el trabajo o quedaba en Potosí, tampoco volvían. Con lo cual esos pueblos de reducción se empezaron a desarticular todos. Los jesuitas crearon un sistema que llamaban el indio de bolsillo o el indio de fatrilquera, que significaba pagar un indio de otro pueblo para que fuera a trabajar en nombre de un indio de Juli y que los indios de Juli quedaran en Juli, porque entendían que no podía crecer ningún pueblo con una rotación permanente de la gente joven y el no retorno de la mayoría de aquellos que iban. Este sistema ayudó, en definitiva, a concentrar no solamente a la gente Juli, sino a que el mundo indígena viera esta actitud de los jesuitas significaba una protección real sobre ellos. Empezaron a controlar que no se comercializara con los españoles, empezaron a prohibir los servicios personales y generaron entonces lo que fue llamado en algunos de los documentos la Roma de América. El padre Diego de Torres Boyo fue designado superior en la residencia y doctrina de Juli. Torres Boyo, que es el superior de Juli, es el que va a mandar sus misioneros a formar las misiones de guaraníes. Y en las misiones de guaraníes hay instrucciones precisas de 2 clases para hacer los pueblos: que se hagan como los hemos hecho aquí en el Perú o como quieran los indios. Esa actitud ya mental de apertura a que el indígena se sienta cómodo en su sistema, en su forma de organización, o como la experiencia que hemos estado realizando, que es positiva, sirva, ¿no es cierto?, ya marca muy claramente la articulación entre el proceso de Juli con la génesis de las misiones de guaraníes. Yo creo que ahí es donde uno puede entender cómo los jesuitas cambian. Aceptan la misión, en realidad no la entrada. Segundo, entienden cuáles son las claves para que esa misión sea exitosa, es decir, la permanencia del indígena, asegurar su subsistencia,
generar una estructura de trabajo adecuada, planificar una organización en el territorio y al mismo tiempo darle una autonomía al mundo indígena diferente que la autonomía de dependencia directa del mundo colonial. Entonces yo creo que todos estos elementos son los que de alguna manera sirven de basamento como para llevar adelante el proyecto de los guaraníes. Inicialmente fueron 2 misiones. Una vino desde el Alto Perú y entró en el Tucumán, fundó algunas residencias. El 26 de noviembre de 1585 fue la fecha de entrada en Santiago del Estero, procedentes del Perú, de los padres Francisco de Angulo, Alonso de Barzana y el hermano Juan de Villegas. Y otra, llamada también por el obispo Vitoria del Tucumán, vino desde el Brasil. Desde Brasil lo hicieron los padres Juan Saloni, Tomás Fiels, Manuel de Ortega y Esteban de Grao. Mientras que en Paraguay los frailes Luis de Bolaños y Alonso de San Buenaventura establecieron una misión franciscana. En 1586 se inició el pueblo de Yaguarón. Y Bolaños, que llega en 1575 hasta el año 1580, permanece en Asunción, después funda Yaguarón y otra, una serie de poblaciones entre los guaraníes del Paraguay. Fray Luis Bolaños fue un franciscano que llegó a América en la segunda mitad del siglo XVI. Lo ubicamos acá a Bolaños y debió estar agradecido de todo el guaraní que también ya pudo haber aprendido a través del niño y fue como su protegido, y él puso toda su esperanza que fue San Roque González de Santa Cruz. Roque González de Santa Cruz, nacido en Asunción, hijo de un colono español y una mestiza asuncena, un gran conocedor de la lengua guaraní que mamó esta lengua en el regazo de su madre. Jesucristo, o mano bashere, termi ui pone teva, huwe kwe ambuya pe. El 20 de marzo de 1599, el capitán Pedro Mercado de Peñalosa diole licencia al padre rector Juan Romero para que la Compañía de Jesús inicie en Córdoba su obra evangelizadora en un solar permanente, abriendo casa de estudios mayores o colegio máximo. El padre general, seguramente enterado por las noticias, tuvo la visión que esta región y la masa enorme de indios que había por evangelizar requería un esfuerzo un poco más sistemático. Y entonces creará la provincia jesuítica del Paraguay. Decidem formar a província jesuítica do Paraguai no modelo de reduções jesuíticas. Fue así como en 1604 quedó fundada la provincia jesuítica del Paraguay, con sede permanente del padre provincial en la actual ciudad de Córdoba. Comprendía los territorios de Argentina, Paraguay, Uruguay, las tierras bajas de Bolivia, el sur de Brasil y Chile hasta 1625. Y a partir de allí designará un provincial, un hombre brillante que fue Diego de Torres. Al padre Diego de Torres Bollo se hace cargo recién en 1607 y gobernó hasta 1615.
No todos los lugares son ocupados de la misma manera. Podemos encontrar en la zona selvática, ¿no? Es diferente el sistema de las misiones circulares de Chiloé, que están en islas diferentes. En 1609, desde Castro, capital del archipiélago de Chiloé, Chile, zarpa la primera expedición marítima con misioneros, iniciando así la llamada misión circular. El padre Nicolás Mascardi, junto a indígenas poyas, funda la misión de Nahuel Huapi, a orillas del lago, en la actual ciudad de Bariloche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El padre José de Arce salió de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con un pedido del provincial: establecer comunicación entre la región de Chiquitos y el Paraguay. En esa búsqueda, acompañado por el hermano Antonio Rivas, llegaron a una aldea azotada por una peste. Se detuvo para atenderlos y un 31 de diciembre de 1691 se inició la labor de la Compañía de Jesús en Chiquitos. Y así fundó la primera misión de San Francisco Javier en el actual territorio de las tierras bajas de la Chiquitania, Bolivia. Una expresión de religiosidad popular se vive en la Semana Santa de Tañarandú, en las cercanías de San Ignacio Guazú, Paraguay. Bueno, desde el año 92 iniciamos Tañarandú, que es hacer una celebración de Semana Santa, rescatando tanto la historia de San Ignacio como la identidad cultural del pueblo paraguayo, ¿verdad? Yo de criatura, viviendo acá en este pueblo, escuchaba de que Tañarandú era el lugar donde vivían los herejes. Y así mirábamos desde el centro del pueblo a Tañarandú, que es una loma que se puede divisar desde el pueblo. Allá viven los demonios. Es algo que de niño a mí me quedó ese estigma de Tañarandú. Cuando volví ya mayor, con 30 y tantos años, acá a este pueblo, mi curiosidad por Tañarandú y aprender qué era realmente Tañarandú. Una comunidad de agricultores, de gente humilde, pero apasionada en crecer, en desarrollarse a través del arte, a través de esta pasión que es hacer comunitariamente una gran instalación artística los días de Viernes Santo y durante todo el año preparándonos para esa Semana Santa en una instalación que sea como una escultura social. De ahí surgió la idea de hacer con ellos un trabajo como la Semana Santa. Yo soy Shelly Thompson y estoy acá, nací acá en Tañarandú. Estamos en la capilla, esta capilla se llama Santa Cruz, que pintamos en el año 2010. Y después ya profundizamos, ya nos ayudó el señor Coqui para manejar lo que es pintura, pinceles, diseño. En cada casa del barrio de Tañarandú terminábamos hablando frente a un pequeño altar, pensando en cosas que tenían que ver mucho con la religiosidad popular de la gente. Entonces, leyendo la historia de las reducciones jesuíticas, datos de cómo vivían las fiestas de Corpus, las fiestas de Semana Santa, encontré un poco los datos que necesitaba para repetirlo y de vivirlo ahí como desde la idea de una obra de arte. Y el canto, un canto de la Semana Santa, un canto llamado el canto de los estacioneros que cantan las estaciones. San Mateo, oh hijo, varios estacioneros que cantan el canto Yajeó, ¿verdad? Que es el canto de medio del lloriqueo, algo así. Son cantos de lamento. He aquí la esponja con la cual dieron a Jesús agua y vinagre. He aquí los clavos que colgaron el cuerpo de Jesús.
caballeros es una tradición que viene de España, y más concretamente una tradición probablemente castellana, de cantos de la pasión. Entonces, sin embargo, fueron adaptados y fueron cantados incluso en lengua guaraní. El padre Cardiel habla de estos cantos de pasión e incluso da una especie de versión castellana. He aquí el martillo con que fue clavado en la cruz nuestro Señor. Nosotros iniciamos nuestro altar a partir de dar la noticia de que se está haciendo un gran altar revestido de maíz y de coco para hablar del barroco americano. La gente que acude acá al taller vamos hablando y se llevan consigo como un deber seguir leyendo sobre el barroco americano. Y creo que lo importante es eso, que estemos hablando de un barroco americano. La mayoría de los pueblos del Paraguay que llevan el nombre en guaraní normalmente tienen una traducción. Tañarandé no tiene una traducción, pero siempre se especuló en que tenga que ser algo del demonio. El caso de Bartolomé Meliá, para él los nombres son míticos, no son traducibles, son eso, Tañarandé es Tañarandé.